Vamos a hablar acerca de la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, Cristo explica detalladamente, mis amados, lo que va a ocurrir en la tierra a medida que se acerque el momento de su segunda venida. Porque ustedes tienen que comprender que Jesús va a regresar por segunda vez, y estoy hablando en cuerpo físico, en un cuerpo glorioso. Su venida va a ser impresionante, va a ser de una manera gloriosa. Yo quiero leer con ustedes este pasaje que está en Mateo capítulo 24, verso 1 al 3, para entrar ya de lleno al tema y entender un poquito acerca de lo que Jesús habló en esos versículos. Y a lo largo de los versículos de todo el capítulo 24 y 25 encontramos estos pasajes que están relacionados con la gran tribulación. No solamente en esos versículos, en esos capítulos que les mencioné, se encuentra todo acerca de la gran tribulación. No, ahí se encuentran pasajes de 3 hechos de las cuales Jesús habló que irían a acontecer, hermano, en los tiempos finales. Mira lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: mira esta pregunta, dinos, ¿cuál serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Wow, estaban ellos en el templo de Herodes, en el cual en ese tiempo los judíos adoraban, llevaban las ofrendas al Señor, pero en esa época era conocido como el templo de Herodes, porque este hombre había ampliado, lo había hecho más bonito, más sofisticado, más grande el templo, ¿no? A fin de que el pueblo judío tenga paz, no se rebelen contra ellos. Bueno, entonces los discípulos observan el templo, maravillados por su estructura, y Jesús al ver la actitud de ellos, les dice: ustedes están viendo todo esto, ¿no? Mostrándole los edificios del templo, les dice Jesús: no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo: va a ser todo destruido. Y los discípulos se quedaron con una interrogante que en el momento no preguntaron, sino dejaron pasar un espacio de tiempo, no de días, sino de tiempo en ese momento, hasta que llegaron al monte de los olivos. O sea, en ese trayecto no hablaron nada. Pero yo creo que entre ellos se preguntaban: ¿de qué está hablando el Señor? ¿Cómo se va a destruir todo esto? ¿Quién lo va a hacer? Dios mío, esta estructura tan grande. Y el Señor dice: piedra sobre piedra no va a quedar, sino todo va a ser destruido. Entonces, cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte a Jesús, fuera de la muchedumbre de las personas que siempre seguían a Jesucristo, y le preguntaron 3 cosas. ¿No? Hicieron una pregunta, pero que tiene 3 cosas diferentes en esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Estaban preguntando en relación al templo, a lo que Jesús había dicho que sería destruido. La segunda pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Eso es lo que vemos en el texto. ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque Jesús siempre les habló que Él volvería. Y la tercera pregunta estaba relacionada al fin del mundo. ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Esas 3 preguntas. La primera se cumplió. 70 años después de Jesucristo, vinieron romanos, ¿no? Y a la cabeza de uno de sus líderes de esa época, llamado Tito, sitiaron la ciudad de Jerusalén, y tal como Jesús profetizó, destruyeron absolutamente todo, destruyeron toda la ciudad. Hoy, como testimonio de ese hecho, lo único que queda así de esa época, de ese tiempo de la destrucción, es una parte
del templo, ¿no? Del muro del templo. Es una parte, ahí está, se nota. Yo tuve el privilegio de visitar Israel y yo vi con mis propios ojos restos de ese espacio que datan de esa época. Hoy la historia, aún quienes tienen el privilegio de ir a Israel, subir a Jerusalén y ver con sus ojos todo eso, tienen pues, hermano, tienen no solamente tienen el privilegio de verlo, sino aún de revisando las escrituras, aquello que Jesús dijo se cumplió realmente. Entonces son hechos y profecías en la Biblia que vemos, muchas profecías de las cuales Jesús mismo habló, de las cuales profetas antes de Jesús hablaron, hermano, y hechos que se cumplieron. Entonces aquí vemos que Jesús responde y empieza no solamente a hablar de ese asunto, sino describe el engaño que habría de haber en cuanto a la religión, el engaño religioso. Describe en los siguientes versículos el hambre que azotaría al mundo, las enfermedades, las pestes que vendrían, las guerras, los terremotos que habrían, hermano, y finalmente, principalmente el terremoto al final de la tierra. O sea, incluso de tantas señales que él habla, de que se levantarían falsos cristos, de que se levantarían falsos profetas, hermano, una serie de señales que el Señor habla antes de su venida y antes del fin del mundo. Dentro de toda esa descripción, Jesús advierte además que serían entregados a tribulación. Y ahí empieza a hablar Jesús de la palabra tribulación y les dice incluso los van a matar y van a ser aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, dijo Jesús. Esto lo podemos encontrar en Mateo 24, versículo 4 al 7 y el versículo 9. O sea, en esos versículos encontramos ya el Señor hablando acerca de que serían entregados a gran tribulación. La palabra tribulación en el griego significa, entienda, opresión, significa aflicción, significa tribulación, significa angustia, significa dificultad, ¿no? Y resumiendo, juntando todo eso, es un periodo de sufrimiento. Entonces Jesús comienza a hablar de todo eso y comenzando ya a partir del versículo 15 de Mateo 24, Jesús comienza a describir las señales extraordinarias que ocurrirán durante la gran tribulación e indican que el fin del mundo está cerca. Usted si lee desde el verso 15 al 29, le doy algunos pasajes bíblicos, se lo voy a dar a usted para que usted lo revise y lo lea, esto por tiempo. Ya por eso estoy mencionando los pasajes bíblicos. Esas señales de las cuales Jesús está hablando en ese capítulo y en esos versículos preceden y avisan el retorno de Cristo a la tierra después de la gran tribulación, porque hay un periodo de tribulación, 3 años y medio, y un periodo de la gran tribulación, otros 3 años y medio, total 7. Al final de los 7 años, al final de la gran tribulación, Jesús regresa, cumple su promesa de que Él volverá aquí a la tierra para reinar. Pero antes de que suceda eso, el Señor comienza, hermano, a ver los hechos, las cosas, las señales que Jesús dijo que irían a pasar antes de su regreso. Entonces, si nosotros vemos estos tiempos finales, si alguien me pregunta, pastor, ¿estamos pasando ahorita la gran tribulación? Yo le respondo, no. Entonces, la primera parte de la tribulación, yo le voy a responder esto en las futuras enseñanzas, porque esto también es bien interesante para hablar, porque hay algunos que creen que la iglesia va a pasar la tribulación, incluso dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Bueno,
Todos estamos de acuerdo en que Jesús va a volver, pero el problema se suscita cuando muchos dicen: ¿cuándo va a ser el retorno de Jesús para llevarse a la iglesia de aquí, de la tierra, para el cielo? Porque hay un retorno físico de Jesús a la tierra, pero hay un retorno de Jesús solo hasta las nubes, donde desde ese lugar va a llamar a su iglesia que está aquí en la tierra y tiene que subir para el cielo. A ese día se le llama el día del arrebatamiento. Entonces ahí hay un lío, hay un problema, hay una discusión de teólogos que dicen: nada, la iglesia va a pasar la tribulación. Otros dicen: la iglesia va a pasar la gran tribulación más. Significa que vamos a pasar los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, que son la ira de Dios, y cada una de ellas trae juicio. Entonces hay una discusión ahí. Incluso hay enseñanzas que dicen que el arrebatamiento va a ser en diferentes fases, ¿no? Algunos dicen también de que no vamos a pasar la gran tribulación ni la tribulación. Entonces eso depende de las escuelas donde uno se ha formado y cómo interpretan a la luz de la palabra esos periodos. ¿Cuándo va a ser? ¿Pasamos o no pasamos? Bueno, la Biblia mismo responde, o por lo menos nos aproxima a aquello que Dios prometió a su iglesia, de que no sería parte de la ira del Señor. Y cuando habla de la ira del Señor, usted tiene que entender que se está refiriendo a un tiempo de juicio y de castigo que Dios va a derramar sobre la tierra, y a ese periodo se le llama la gran tribulación. Por eso Jesús, en el mismo capítulo de Mateo 24, versos 21-22, refiriéndose a los tiempos del fin, él dice: habrá entonces, voy a leer, habrá entonces, ahí dice, gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando vemos la palabra escogidos, muchos se agarran de esto y dicen: por eso es que, porque los escogidos somos nosotros, los hijos de Dios, por esa palabrita dicen: van a pasar la gran tribulación. Pero no es así. Cuando yo les enseño acerca del arrebatamiento, ahí vamos a aprender mucho, hermanos, mucho. Pero yo quiero mencionar esta parte: la palabra serán acortados. Yo tengo los textos bíblicos aquí en mi computador, por eso, para ganar tiempo, yo estoy usando los textos que ya lo bajé ahí, y ahí dice la palabra serán acortados. Cuando el Señor dice aquellos días serán acortados, nosotros no tenemos que interpretar como una reducción de esos 3 años y medio, o aquel que el profeta Daniel profetizó 1260 días. No, o sea, que como que decir, ya no va a ser 3 años y medio, sino va a ser 3 añitos, 2 añitos. No es la reducción de ese periodo, sino se refiere al hecho de que el periodo va a ser tan horrible, tan terrible, que si fuera más tiempo de ese periodo de 3 años y medio, no existiría, se acabaría la raza humana, toda. Por eso es que hay que interpretarla más bien que el Señor restringió ese tiempo como un periodo limitado. ¡Wow! Si fuera más tiempo sería desastroso. Por eso hoy, tal vez usando lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Y tantas cosas, tantos hechos que se van ahora mencionando, hermano, todavía no estamos viviendo, yo me atrevo a decir, ni la tribulación. Tal vez podría ser, por muchos hechos que también hoy por hoy estamos viendo. Podríamos, tal vez, por todas las cosas que estamos viviendo en este momento, ya estaríamos viviendo la tribulación. Podría ser, no estoy diciendo que es, ojo, podría ser. Pero si eso realmente sería de esta forma, estaríamos hablando entonces que estamos viviendo los últimos 7 años de los que el profeta Daniel habló antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo prefiero acomodarme por la palabra sin dejar de creer
Y yo diría, gloria a Dios, y usted también tendría que decir eso, si fuera esto que estamos viviendo hoy, el coronavirus, si fuera parte de los últimos 7 años de Jesucristo, usted tiene que aplaudir, usted tiene que gozarse, usted tiene que alegrarse, mi hermano, porque estaríamos ya en cualquier momento esperando otros acontecimientos, que le voy a mencionar ahorita algunos, otros acontecimientos que tendría que estar sucediendo ya. ¿Me entiende? Ya tendría que estar pasando, o ya va a pasar. Ahí sí, mi hermano, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque el Espíritu habla a la iglesia a través de la palabra. Y ahí nos está preparando el Señor para el día del arrebatamiento. Yo particularmente no creo que el Señor se va a llevar a la iglesia al final de los 7 años y luego después va rapidito aquí. No, porque hay muchas cosas que todavía tiene que pasar en el cielo. El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y es un periodo preparado para la iglesia de Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, mi hermano, viendo todo esto, necesito yo enseñarle esto para comprender un poquito de lo que es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué se le llama la gran tribulación? Ese nombrecito se debe porque va a ser el periodo más crítico, va a ser devastador, que la humanidad jamás haya visto, hermanos. Jesús mismo lo dijo. Y Jeremías también, el capítulo 30, verso 7, describe cómo va a ser el tiempo de angustia para Jacob. Y se estaba refiriendo esto en relación al pueblo de Israel. Y ellos, en ese periodo de tiempo, la cual ellos conocen muy bien, hermano, la última semana de Daniel, el pueblo judío, cuando habla de Jacob, está hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ellos van a ser los más afectados. Por eso Daniel, en el capítulo 12, verso 1, dice que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¡Wow! Estaba hablando de ese tiempo de la gran tribulación. Por eso nosotros no hemos vivido nada todavía. No. Yo sé que van a surgir preguntas, pero ¿cómo es posible, pastor, la gran tribulación? ¿Será que Dios es tan malo, va a castigar? Hermano, estamos viviendo un tiempo hoy, por eso se le llama el tiempo de gracia, porque en ese tiempo nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, porque Dios no quiere que tú, que yo, ninguno pase esto que va a venirle al mundo. Pero así como en la tierra, en lo terrenal, que nace lo malo. A ver, un violador, un asesino, uno que roba, uno que hace mal, ¿le van a aplaudir? Ay, sí, que siga robando, nomás tenemos pena. No. ¿Cuál es el castigo? ¿Va a ir a la cárcel? ¿Va a ir a cadena perpetua? O dependiendo del caso, van a dictar la pena de muerte. ¿Qué se llama eso? Juicio y castigo. Dios está dando la oportunidad hoy al hombre para escapar de ese tiempo. Pero el hombre no quiere oír, no quiere escuchar. El hombre quiere estar en sus cosas. El hombre pecando, haciendo maldad. Pero hermano, la Biblia dice que va a llegar el día de la ira del Señor y ese día nadie va a escapar. Allí sí, aquellos que hoy se burlan, aquellos que les gusta ofender, aquellos que les gusta reírse del Evangelio, pueden gozarse hoy haciéndolo, pero va a llegar un día, hermano, va a llegar un día que esa risa se va a convertir en llanto, en dolor, en angustia. ¿Entiende? Por eso va a ser terrible ese tiempo. Aún su propio pueblo se va a ver afectado, hermano. Va a ser terrible. Va a ser un periodo de mucho sufrimiento y de angustia terrible para todas las personas del mundo. Hay algunos detalles que en la Biblia habla. ¿Va a ser para un grupito? ¿Va a ser para un sector nomás? Hoy hablamos como ejemplo, y voy a tomar el ejemplo del coronavirus. No existe en el mundo un lugar seguro ahorita, hermano. Viendo las noticias, viendo la información, no existe un lugar seguro, no existe un lugar donde puede decir alguien, pucha, aquí no nos vamos a contagiar, no. Aunque podría haber
que nunca va a llegar. Sabemos que va a ser así. Pero hermano, la gran tribulación, atienda, a diferencia de lo que hoy estamos viviendo, eso sí va a afectar a todo el planeta Tierra. Va a ser a nivel mundial. Por eso es importante entender lo que dice Apocalipsis 3:10. Ahí dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué cosa dice? La hora de prueba. Cuando está hablando de la hora de prueba, es en relación a la tribulación, a la gran tribulación que va a venir. Y el Señor le está dando una promesa a la iglesia de Filadelfia. Está hablando de una iglesia fiel al Señor. No fue simplemente a esa iglesia de esa época, es a la iglesia de Jesucristo hoy. Y si Dios permitió que esas 7 iglesias estén en Apocalipsis 2, 3, capítulo 2, capítulo 3, las 7 iglesias del Apocalipsis, es porque el Señor quiere que, escudriñando la conducta, el carácter, lo que era la iglesia en esa época, en carácter, en conducta, nos sirva a nosotros para ver si no estamos en alguna de esas iglesias. Nuestra condición de hijos de Dios, nuestra conducta no está acomodada o no se refleja como una de esas 7 iglesias. Entonces el Señor pone este ejemplo de la iglesia en Filadelfia, que si nosotros permanecemos fiel al Señor, guardamos con paciencia su palabra, Él dice, obedecemos, Él dice, yo también te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a librar, te voy a sacar. Y hay muchas promesas que el Señor habló en la palabra en relación a ese tema. Nos va a librar, te voy a sacar de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo, al mundo entero. ¿Entiende? Por eso yo creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y la primera parte, hermano, lo dejo para un estudio posterior. ¿Está bien? Yo estoy dando mi opinión en este momento. Pero estamos hablando de gran tribulación, ¿no? Segunda cosa que nosotros vemos en el periodo de la gran tribulación es que va a ser el peor tiempo de aflicción y angustia que ocurrirá en la historia de la humanidad. Daniel y Jesús hablaron, voy a repetir estos textos de la gran tribulación. Y ellos hablaron de que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, ahí viene, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ay, 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 qué interesante, aquí yo encuentro las mismas palabras de Jesucristo. Porque Jesús en Mateo 24, 21, él dijo las mismas palabras. Habrá entonces gran tribulación, tiempo de angustia, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús estaba refiriéndose a lo que Daniel mismo habló. Estaba hablando de un tiempo futuro, pero está diciendo que va a libertar a su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y en Apocalipsis dice que aquel que ha entregado su corazón a Cristo, su vida, y es visto como hijo de Dios, su nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. ¡Oh, maravilloso! Eso quiere decir que tú, por darle tu corazón a Cristo, el Señor te librará de ese periodo de sufrimiento y dolor que va a venir sobre el mundo entero, porque tu nombre está registrado en el libro de la vida. Es como cuando por eso Jesús enseñó acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Y el nacimiento espiritual.
Y eso solamente viene cuando uno reconoce que es pecador, decide apartarse del pecado del mundo, los deseos de la carne, y decide seguir a Jesucristo, recibiéndolo en su corazón como su Señor y su Salvador, y decide seguir sus caminos. Ahí la Biblia dice, Juan 1:12, que si uno cree en Él, recibe el derecho de ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, así como un padre terrenal cuando ve nacer a su hijo aquí en la tierra, ¿qué hace? Lo primero que hace, dice, ay, es mi guagua, lo abraza, no, todo lindo, lo ve, y después ¿dónde va? Va al registro civil. ¿Y qué hace en el registro civil? Por favor, quiero inscribir a mi hijo. Mi hijo se va a llamar, si escucho, no sé, depende del nombre que tú le pones, ¿verdad? El nombre que le has puesto a tu hijo, le pone, mis padres fueron y dijeron, mi hijo se va a llamar Mario, pronto. Y va a llevar los apellidos del padre y de la madre. Eso está diciéndonos que nosotros no somos hijos de nadie, sino somos hijos de alguien. Y llevamos su sangre y llevamos el apellido por generaciones. Con Dios es igual, mucho mejor todavía. Cuando tú te entregas a Cristo, maravilloso, Él te ve como su hijo, aleluya. Y dice también, anoten su nombre en el libro de la vida. Tu nombre ya está registrado ahí. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga el juicio sobre este mundo, tu nombre, como está escrito en ese libro, Dios mío, hace que seas libre de este juicio que va a venir. Por eso el apóstol Pablo recomendó que guardemos nuestra salvación, cuidemos nuestra salvación, incluso para que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida. Interesante. La escritura dice eso, hermano. Entonces, este tiempo de aflicción va a ser terrible, 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 hermanos. Ay, ay, ay. También hay una tercera cosa que aquí va a pasar. Va a ser un tiempo terrible de sufrimiento. ¿Sabe para quiénes? Para el pueblo judío. Lo dije en un comienzo. Ellos van a ser los primeros afectados. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 30, verso 5 al 7. Se lo voy a leer. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y aquí viene, tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Cuando habla Jacob, está hablando de la nación de Israel. Porque en Jacob, ¿no?, el hijo de Isaac, Jacob, nació, fue formado la nación de Israel. Está hablando aquí la angustia para Israel, para la nación de Israel. ¿Sabe, mi amado? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, por eso usted tiene que aprender a orar. Hay algunos que dicen, ¿por qué siempre tiene Israel? ¿Qué cosa tiene que estar yendo allá? ¿Por qué tanto Israel? Nada que ver. Y algunos incluso hasta maldicen a Israel. Errado, es la peor locura, el peor error que puedes cometer. ¿Por qué? Porque a pesar de la rebeldía, a pesar del pecado, a pesar de las tantas cosas que hizo la nación de Israel, Dios lo sigue viendo con propósito. Como nación, lo sigue viendo con amor. Y lastimosamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido oprimido muchas veces, no pocas, muchas veces. Muchas veces. Hasta el día de hoy son oprimidos. Imagina la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos murieron? Se estima que fueron 6 millones de judíos, 6 millones de judíos que Hitler los mató, los quemó vivos. Y muchos países, los nazistas se levantaron. En estos tiempos incluso existen nazistas que se burlan, que los atacan. Ahora mismo va a decir ¿cómo se llama? Israel en este momento está rodeado por enemigos que se lo quieren comer vivo. Quieren hacer estragos con esa nación. Entonces Israel siempre sufrió opresión, ¿verdad? Y sabe, el pueblo de Dios cristiano, atienda bien lo que le voy a decir,
los primeros cristianos, la primera iglesia que nació en Jerusalén, aló mi hermanito, ¿sabe qué? Eran judíos. Eran judíos. Después empezaron a convertirse los gentiles. Gentiles, aquel que no es del pueblo judío, puede ser boliviano, chinés, francés, de todas las naciones. A todas esas naciones que no son del pueblo judío se les llama gentiles. Primero vino, por eso dijo, me van a ser testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Primero era para el pueblo judío, ¿no? Después para los que rodeaban y finalmente para los gentiles, para el resto de las naciones. Entonces el pueblo de Israel sufrió mucho, y en esa época, en ese tiempo cuando aparezca el anticristo, cuando suceda lo que va a suceder, los judíos, hermano, en un inicio ellos atiendan. Este es otro tema. Cuando hable del anticristo voy a enseñarles, un antojito le voy a dar. En este tiempo los judíos no creen en Jesucristo. Cuando Jesús vino hace 2000 años, algunos pensaron que era el Mesías por las obras que hacía. Y como pensaron y lo aceptaron, ¿se acuerdan cuando entró en la entrada triunfal y dijeron, Hosana, Hosana, bendito? ¿No ven? De Jesucristo hablaron, Hosana, sálvanos. Estaban diciendo, sálvanos. Pero no estaban hablando el pueblo de una salvación espiritual. Ellos estaban diciendo, sálvanos ya de estos romanos, sálvanos de esta opresión, tanto sufrimos. Pero después, cuando Jesús mostró que no estaba viniendo a liberarlos de una opresión física en ese entonces, sino de una opresión espiritual por causa del pecado, todos se decepcionaron, hasta los discípulos. Se decepcionaron. En un momento, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de que vendría a reinar, pero para un tiempo futuro. Lo que él estaba viniendo a traer libertad era una libertad espiritual por causa del pecado. Por eso es que Jesús tuvo continuamente a lo largo de su ministerio sendos problemas con los fariseos y con los judíos. ¿Entiende? Entonces ellos hasta el día de hoy no creen en Jesucristo. Cuando tú ves un judío hoy, año 2020, recibiendo a Jesús como su Salvador, creyendo a Jesús, entonces ellos dicen que son judíos mesiánicos, porque ellos jamás van a levantar el nombre de Jesús, Yeshua o Mesías, usan más el nombre de Mesías. Hay una música que me encanta, Mashiach, 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 la 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 la. Ese cántico es un cántico de esperanza para los judíos, porque en ese cántico los judíos dicen, mi rey, te estamos esperando. ¿Cuándo vas a venir? Ven, mi rey, te estamos esperando, Mashiach, hasta el día de hoy. Para nosotros, por la palabra, Jesús vino. Ese Mesías de los judíos que esperan hasta el día de hoy era aquel que vino hace 2000 años atrás. Por eso en Juan 1:12 dice, a los suyos vino, o sea, a su pueblo él vino, para su pueblo vino, pero su pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es usted, yo, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo que en ese periodo, en la última semana de Daniel, 7 años finales, eso tiene que ver mucho con el pueblo judío principalmente, pero que también nos afecta a nosotros como iglesia. Atienda bien, en ese tiempo ahí van a creer en el Mesías. Pero ojo, en un inicio no va a ser en el Mesías Jesucristo que nosotros creemos, sino va a ser en el falso Mesías, el anticristo, que va a hacer su aparición en ese tiempo. Y él va a traer paz, va a traer seguridad, va a traer solución a los problemas económicos, va a unificar la religión. Por yo le dije, el anticristo es otro tema que vamos a hablar. Es amplio, pero vamos a hablar, vamos a aprender. Pero en ese entonces van a pensar por todo lo que va a arreglar, incluso se les va a permitir construir su tercer templo que hoy día está destruido. Ahí van a decir, no, este es el Mesías, no, este es el Mesías, Mesías, la, le van a amar, le van a adorar, hermano. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Ahí se va a sacar la máscara verdadera, el anticristo. Y entonces va a venir una gran persecución para el pueblo judío, y no solo para ellos, sino para los que creerán también en ese tiempo. Por eso, hermano, hay que entender que en ese tiempo, en la gran tribulación,
también una de las cosas que va a suceder es que el mundo entero va a estar bajo el dominio del anticristo. ¡Wow, hermano! Hoy me sorprende. Yo ya pienso y no sé, le pido al Espíritu Santo me guíe para escribir algo en relación a esto, porque, hermano, es impresionante lo que estamos viviendo hoy. Esto es un preámbulo, todo lo que estamos viviendo en esta pandemia. Si usted tiene atención y oído a lo que el Señor nos enseña en su palabra y todo lo que ve, le puedo asegurar algo: es un preámbulo, es una muestrita de lo que el anticristo está a punto de hacer, porque el anticristo es un personaje real. Mire lo que dice Daniel. Ya me estoy emocionando. No sé si estás aprendiendo, hermano. Si no estás aprendiendo, puedes cambiarlo. Escucha tu musiquita por ahí. Pero si tú estás aprendiendo, mira lo que dice esto. Daniel capítulo 9, verso 27. Dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. Ojo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio y ofrenda. ¿De quién está hablando? ¿De las ofrendas que llevamos a la iglesia? Nada que ver. Está hablando del sacrificio que se va a restaurar nuevamente cuando sea construido el tercer templo, porque el tercer templo no existe hoy, pero para ese tiempo del anticristo se va a permitir reconstruir el tercer templo. Por eso hoy tiene que estar atento a lo que pasa en Israel. Israel está entrando en acuerdo de paz con los palestinos, con los musulmanes. Y si usted escucha esta palabra estos días, si digamos estos días escucháramos, hay un acuerdo debido a la pandemia, Israel va a reconstruir su tercer templo. Ya estamos dentro de los 7 finales años. Cualquier momento el Señor viene. Aleluya. Va a ser terrible, va a ser tremendo eso, hermano. El corazón ya tiene que palpitar. Pero algo dice aquí. Ay, Señor. A la mitad de las... Cuando habla de otra semana, está hablando de un periodo de 7 años. 7 años. ¿Ya? A ver, ¿cómo le explico? Israel, a ver, voy a tomar mi nota. No sé, siento enseñarte esto para que tal vez está preguntando usted, pero ¿de qué habla de 7 años? Mire, Dios me ha permitido escribir este libro. Hace tiempo lo he escrito. Y algunos de mis hermanos que están escuchando, les voy a exhortar. Siempre les digo en la iglesia: compraste este libro porque te doy pena, por pastorcito, le apoyaremos, o por aprender, porque esto que te estoy enseñando ahorita está aquí. Y Dios me permitió escribir este libro. Ya no tengo porque se acabó toda la edición. Tendría que volverlo a reescribir de nuevo y poder enseñarte. Y aquí yo explico acerca de las 70 semanas. ¿A qué se refiere eso? Eso principalmente tiene que ver con la nación de Israel. Y está hablando acerca de las pruebas, las angustias de las que Israel tendría que pasar antes de que Jesús regrese, haga su aparición. Y cuando Daniel escribió esta profecía, Israel el pueblo judío estaba y se encontraba cautivo en Babilonia, y muchos de ellos tenían poca esperanza de volver a Jerusalén. Ni siquiera se imaginaban que un día volverían para restaurar y edificar sus muros. Entonces Daniel está orando. Estoy resumiendo, hermano. Daniel está orando, humillando, y ahí Dios manda una profecía, manda a su ángel y le habla de las cosas que tiene que pasar y le dice: ¿sabes? Un día va a terminar este sufrimiento. Le habla de que se va a volver a reconstruir el templo, y le habla de el tiempo que estaba viviendo Israel en ese entonces, de lo que pasaría después, y también le habla del futuro, del tiempo final. Pero le dice: para eso tienen que transcurrir 70 semanas. Ahí en esa revelación ya habla de las 70 semanas. Estoy hablando de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Listo? Por si acaso. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Esto es otro tema, pero estoy dando un poquito para que entienda de esa semana, de qué está hablando. Ya no entiendo, pastor, por eso muchos no quieren leer. No quiero leer Apocalipsis, no quiero leer Profecías, porque no entiendo, no sé a qué se refiere. Pues yo estoy tratando de hablarle lo más facilito posible para que usted aprenda. ¿Está bon?
Entonces, aquí está hablando en esos capítulos o en ese capítulo acerca de 70 semanas. Ahora bien, esa palabra 70 semanas significa, en hebreo hay una traducción que quiere decir Shabuim, y esa palabra Shabuim significa 7 de años. Esa interpretación era común en el tiempo, en la antigüedad allá en Israel. ¿Por qué? Porque en su calendario no solo una semana era de 7 días como lo que nosotros conocemos, sino también era una semana de 7 años. En esta profecía no se usa de semanas de días, sino se usa de semanas de años. Y Daniel está hablando de 490 años. Oh, no está hablando, porque 70 semanas, si son 7 de años, 7 por 7, 49, total 490. En otras palabras está diciendo Daniel, todavía van a pasar 490 años. Y en estos 490 años van a pasar esto. Y hay 3 periodos. El primer periodo se cumplió. Segundo periodo se cumplió también. Falta el último periodo. De los 490 años, hermano, 483 ya se han cumplido. Por eso, permítame, por favor, permiso, voy a enseñar, prometo enseñar las 70 semanas. Usted va a vibrar y se va a dar cuenta que este libro precioso, la Biblia, no es mentira. Todo lo que está escrito aquí se ha cumplido, se cumplirá, Señor. Es fiel y verdadera la palabra del Señor. Pero lo estoy resumiendo, estoy yendo así, porque el tema es la gran tribulación. Entonces, faltan 7 años por cumplirse. Esos 7 años todavía no se ha cumplido, mi hermanito. De esa última semana habló Daniel. A esa última semana se refieren los últimos 7 años que describe el libro de Apocalipsis. Señor, ay, misericordia. Voy a continuar porque me voy a emocionar y me voy a ir a esto de las 70 semanas. Entonces, restan 7 años de los 490. Repito, están divididos en 3 periodos. El primer periodo se cumplió, segundo periodo se cumplió. ¿Me entiende? De un tiempo a otro tiempo. ¿Qué tenía que pasar en el primer periodo? ¿Qué tenía que pasar de un tiempo a otro tiempo en el segundo periodo? ¿Y qué tiene que pasar en el último? Por eso yo me estoy enfocando en este último. 7 años que no se han cumplido. Y aquí está hablando ya el profeta Daniel. Voy a terminar. Está leyendo después. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. O sea, primerito el anticristo bonito se va a pintar, hermano. Sí, yo soy bien bonito y lindo. Todo el mundo va a creer en él. Pero después va a sacar su máscara y va a ser, hermano, terrible. Va a mostrar su figura real. Porque el dominio del anticristo no va a ser de paz. Por un momento va a traer paz, pero después, hermano, va a perseguir. Por eso todo lo que pasa hoy, hermano, ¿qué va a hacer? Voy a hablar un poquito nada más. Hermano, nadie va a poder viajar, nadie va a poder comprar, nadie va a poder hacer nada. Tiene que entrar con mascarilla, como ese día, ¿no? Mascarilla. Si no tiene mascarilla, no entra a comprar, señor. No va a subir al bus, no va a poder viajar. Le van a revisar si tiene o no tiene el coronavirus test, o si no tiene temperatura o no tiene temperatura. Hoy por hoy se ha hecho el control. Escuche bien, aquí en Brasil, y eso por ley lo han derrumbado, pero aquí en Brasil, hermano, se ha solicitado controlar a la gente a través del celular. A través de tu celular ellos sabían dónde estabas, si estabas en casa o estabas fuera. Ya en otros países existe un microchip. Dicen no para como sello de la bestia, sino para cuidar de la gente. Se puede poner en la mano, en la yema del dedo, ¿no? Y ahí está todo para que donde vayas ellos saben dónde estás. Si te secuestran, saben dónde te van a encontrar. Ahí están tus datos bancarios, están todos, increíble. Hoy se habla de, para controlar el coronavirus, la persona que está infectada en coronavirus, le ponen, en otros países le han puesto, ¿cómo se llama? En el tobillo, en la mano, un tipo reloj, una tipo manilla, no recuerdo, en este momento se me fue.
Y si esa persona está dentro de la casa, pues, ¿dónde están monitoreando, hermano? Tienen pues sistemas. Sale, ya saben, y ya inmediatamente lo cazan. ¿Dónde tienen, compañero? Esta cosa nos tiene que ayudar a entender que todo apunta, así como el Antiguo Testamento lo que pasaba, todo apuntaba a Jesucristo. Hoy todo lo que estamos viviendo apunta al anticristo. Y eso es lo que va a hacer. Mire, ay Señor, dije, me voy a emocionar. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque pues, sobre él también va a venir juicio, hermano. Vea, Apocalipsis 13:12. Una partita le voy a hablar. Del anticristo. ¿Qué va a hacer? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Lo que va a exigir es adoración. Y guay del que no adore, guay del que no obedezca, guay de aquel que no se rinda al anticristo, a su imagen. Hermano querido, va a ser terrible. Va a ser terrible. La Biblia habla de que en ese tiempo las personas que se rebelen contra el anticristo y no obedezcan y no se dejen marcar con su sello, que es el 666, hermano, no van a poder viajar, no van a poder comprar alimentos, van a ser perseguidos y finalmente encarcelados con el fin de negar su fe. Y si no, decapitation, les van a decapitar. Sí, cortar la cabeza, hermano. ¿Entiende? Son cosas terribles que el anticristo va a hacer. No es cuentito, hermano, no es película. Esto es antes, ¿cómo se reían? Veíamos esta pandemia como ciencia ficción. Hoy nuestros ojos lo están viendo. Igualito va a dejar verse el anticristo en ese entonces cuando él aparezca. Pero durante ese periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, durante ese tiempo habrá tanto judíos como no judíos que van a creer en Jesucristo y van a ser salvados. Todavía el evangelio se va a seguir predicando en ese entonces. Ay, mi hermano, hay mucho por hablar de esto, pero se va a seguir predicando. Los judíos entonces, cuando vean que han sido engañados por el anticristo, recibirán el mensaje. Va a haber 2 testigos. Estos 2 testigos van a hablar para el pueblo judío principalmente, por las señales, por las cosas que van a hacer. ¿Quiénes son los 2 testigos, pastor? Otro estudio. Por eso esto es nunca de acabar. Por eso usted tiene que estar alegre. Ore por mi vida, hermano, porque yo necesito su oración. Porque he decidido enseñar esto, grabarlo y para que usted lo escuche, para que juntos aprendamos por la palabra. ¿Entiende? Pero en ese entonces va a haber tanto judíos como no judíos que se van. Ahí sí el pueblo de Israel va a creer en Jesús. Y Dios va a levantar de ese pueblo 144,000 sellados. Con todo el respeto que se merecen las personas y seguidores de los testigos de Jehová, no son ustedes los 144,000, mi amigo. Son del pueblo judío que el Señor va a levantar para predicar a su pueblo y a todas las personas. Wow, yo tomaré agüita, hermano. Dije algo que tal vez alguien se va a incomodar, pero estoy hablando la verdad, la palabra de Dios. Miren una profecía de Oseas. Oseas profetizó algo en relación a esto. Oseas capítulo 5 verso 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo judío. Ya estaba profetizado eso. Mire, esto es tremendo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 7 verso 9 al 17. Enterito voy a leer. Y en una tradición muy interesante. Ay, Señor, el tiempo. Esos son los estudios, Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus
sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Señor! Había mucha gente que estaba delante del trono de Dios, dice aquí, que estaban vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y ellos clamaban: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles también estaban de pie alrededor del Cordero y de los ancianos y los 4 seres vivientes. Y se postraron y adoraron, diciendo: la bendición y la gloria y sabiduría y acción de gracias a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, estos que están ahí, ¿quiénes son? Y ahí está clarito, dice: los que han salido de la gran tribulación. Porque van a ser perseguidos, hermano. Van a ser... Hoy la salvación es gratuita, la salvación es de gracia. Usted cree y ya es salvo. En ese tiempo la salvación tendrá un precio. Claro, usted se arrepiente, Cristo lo perdona, pero tendrá un precio. Y ese precio será la muerte. Porque el anticristo no dejará que las personas adoren a Dios, sino él va a querer que le adoren a él. ¿Me entiende? Eso es terrible. Por eso en ese entonces van a creer muchos todavía en el Señor. Todavía van a creer. Voy a correr. El tiempo ya me está pisando. También va a ser, otro punto es que también va a ser un tiempo de mucho sufrimiento y persecución espantosa para todos los que permanezcan fieles a Dios. Voy a leer los 2 versículos. Primero voy a leer Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el diablo se va a enojar y va a ir detrás de los cristianos. Capítulo 13, verso 15 del mismo libro de Apocalipsis. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Entonces, lo que le dije, si no adoran, muerte. Así va a ser un tiempo de gran persecución. Finalmente, voy a hablar esto más. Esto unito, dos más. Deme tiempo, 2 más. Otro punto, va a ser el tiempo de la ira y del juicio de Dios sobre los pecadores, sobre los impíos, sobre los malvados. Mi hermano. Mi hermano querido, va a ser terrible ese momento. En serio, va a ser terrible. Va a venir la ira de Dios en ese momento. Se va a desatar el juicio de Dios. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 11. Se lo voy a leer, son 11 versículos en una traducción bien sencilla. TLA. Dice: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad.
Por eso debemos mantenernos alertas, eso, y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. ¿Acaso va a venir el Señor? No va a venir. ¿En serio? Seguiremos farreando, seguiremos bailando, seguiremos pecando, pero después lo que va a venir. Los que viven pecando, allá describe cómo viven algunos. Aquí dice el verso 7: los que viven pecando, emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta, debemos velar, dice, y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Aquí está hablando de la armadura de Dios, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, atención, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Hermanos, nosotros no estamos para ver todo lo que va a ser en el día de la gran tribulación, cuando las copas, las trompetas, las copas, los juicios se han derramado sobre esta tierra. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a librar de todo eso, porque lo que va a venir, ese juicio y castigo, no es para la iglesia, es para el impío, es para el pecador. Por eso hoy no adelanta decir, ¿cómo Dios puede mandar si es Dios de amor? ¿Acaso podríamos decir eso? Es lo mismo que tú, cuando tú ves a alguien violar, cuando tú ves a alguien matar, cuando tú ves haciendo una maldad con un niño, lo sentencian a muerte, dices, ¿cómo le van a hacer eso? Pues no, están mal. O sea, hay que librarlo. Cuando entran a una casa los ladrones a robar, a destruir, violar, matar incluso, el juez dice, este merece la pena de muerte o la cárcel perpetua. ¿Quién dice ese rato? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde está el amor? No, todos decimos esto, merece el castigo porque es malo. Los comentaristas de noticiero hoy, cuando escuchan este tipo de cosas, dicen, bandido fue muerto, merece, dice, ¿no? Tienen que morir todos. Así es. Dios, hermano, está dando hoy la oportunidad al mundo de arrepentirse. Y aún yo puedo decir, está permitiendo esto de la pandemia para que tú mires a Dios. Pero hay muchos que no están. Aquí en Brasil, hermano, siguen en el carnaval. Aquí en Brasil no hay Dios. Lo estoy diciendo sincero, son pocos los que están buscando al Señor. El resto ni está ahí, hermano, está ocupado en sus cosas, en sus asuntos terrenales. Ni siquiera hay un momento de entrar a cuentas con Dios. No hay. Algunos empresarios decían este tiempo no hemos abierto la tienda, pero nos ha ayudado para reestructurar las máquinas, comprar, armar todo bonito. Ahora que estamos volviendo, vamos a volver con todo. Así debería ser nuestra vida. Este tiempo de cuarentena, todos protestando, no hay venta, no hay esto, no hay el otro, que no está, vamos a salir, voltemos. Y Dios está diciendo, vean lo que está pasando alrededor, chicos. Por lo menos a través de eso, arrepiéntanse. Les estoy dando la oportunidad de entrar a cuentas conmigo. Y no hemos entendido. No está entendiendo la gente. Hermano, Dios está dándonos la oportunidad de acercarnos a Él, porque lo que viene después, compare lo que está pasando, esto es nada, hermano. Esto es bocado. Perdóneme que use esa palabra. Es nada. Porque en ese tiempo sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a suceder. Apocalipsis 6, 16, 17, ¿sabe lo que dice? Por tanto el sufrimiento que va a venir, dice que la gente va a querer, y dice aquí, mire, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Le van a hablar al monte, por favor, escondete, derrúmbalo, porque ese juicio, esa ira que viene va a ser terrible. Mi hermano, si yo me detendría ahorita para describir
cada juicio, se prepare, mi hermano. Ahí va a darse cuenta que el coronavirus es... Ahí sí va a decir, gripiciña. Porque lo que viene después no es gripeciña, hermano. Va a ser dolor, va a ser angustia. Yo no sé, tal vez alguno en casa está así, está. ¿Por qué estás así, hermano? Dime, tú no vas a pasar todo esto. Yo no pienso pasar. Tal vez estamos pasando sufrimiento. Él dijo, vendrán hambres, vendrán terremotos, vendrán pestes. Lo dijo, Mateo 24 dijo, va a haber falsos cristos. Ya estamos viendo todo eso. A pestes, estamos viendo todo eso. Pero él dijo, todavía no es el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Todavía hay muchas cosas que va a pasar. Puede ser en este periodo. Puede ser, ya le hablé al comienzo que cositas tendría que pasar, ya le di el alerta, hermano, que cositas tendría que pasar, pero si no pasa, va a pasar de todas maneras. Entonces va a ser el inicio de grandes sufrimientos sobre esta tierra. Eso es la gran tribulación. Y saben, mi hermano, la gran tribulación va a terminar con la venida de Jesucristo en gloria. ¿Y sabe con quién? Con su esposa. Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Qué precioso es esto, hermano. Esto es poderoso, Señor. Esto es lindo, esto es hermoso, mi querido hermano. Yo voy a leer Mateo 24, verso 29 al 31. Mira lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Jesús mismo está hablando, después de esa tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¡Wow! ¡Ay, Señor! En el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 34-38 le digo, también habla el profeta y habló de esta venida. Y es más, hay profecía donde dice, ¿dónde va a pisar sus pies el Señor? Los que han ido a Israel conmigo, ahora piensen, ¿sabe dónde va a ser? Cuando vuelve ese día, ¿sabe dónde va a ser? Monte de los Olivos. ¿Sabe por dónde va a entrar triunfalmente? Hace 2000 años entró por la puerta dorada. No a la Hosana, no, ahora está cerrada, está sellada. Si pone imágenes detrás de eso que te estoy hablando, si pone imágenes, esa imagen que estás viendo es la puerta dorada, está sellada hoy. Los judíos del Egipto nomás miran, pero cuando Jesucristo regrese, va a entrar por esa puerta. Aleluya. Y ahí, desde ahí va a reinar, desde Jerusalén. Ay, no, hermano, es mucha cosa para hablar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11 a 21. Esto me encanta, hermano. Entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Me emociona, perdóneme, hermano, me emociona. Dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Ya termino con esto. Porque era justo cuando gobernaba y cuando iba a la guerra. Oh, Jehová es mi guerrero. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Sus ojos parecían llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el mensajero de Dios, el mensaje de Dios, el Verbo. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían montados en caballos blancos. Está hablando de Jesús. Ahora, ¿quiénes son esos del ejército del cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio? Los seguían montados en caballos blancos. ¿Pastor, los ángeles? No. ¿Sabe de qué está hablando? De la iglesia, de nosotros. Vamos a volver con él. Y atención, dice, de su boca salía una espada afilada que representa su mensaje poderoso. Con esa espada conquistará todos los países, los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: el rey más
poderoso de todo el universo. Otra traducción dice: Rey de reyes, Señor de señores. El rey, me encanta esto, el rey más poderoso de todo el universo. No es un presidente, no es un rey, ni siquiera la reina de Inglaterra, hermano, nada que ver. Este es nuestro rey todopoderoso. ¡Ah! Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que les gritaba a las aves de rapiña que vuelan en lo alto del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. Comerán carne de reyes, de jefes militares, de valientes guerreros. También comerán la carne de los caballos y de sus jinetes. Comerán carne de toda clase, de gente libre, de esclavos, de gente importante y de gente poco importante. Entonces vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos. Se habían reunido para pelear contra el que estaba montado en aquel caballo y contra su ejército. El monstruo fue capturado, la bestia, fue capturado junto con el falso profeta que en su presencia había hecho maravillas. Falso profeta. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca de la bestia y adoraron su estatua. Los dos fueron lanzados vivos a un lago donde el azufre arde en llamas. Luego, con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados de la bestia, y las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. ¡Wow! Terrible. Jesús vino la primera vez humildemente, como una persona humilde. Todos se burlaron, ¿verdad? La primera vez entró por esa puerta en un burrito. Ahora ya no. Ahora viene como el Rey Todopoderoso, el fiel y verdadero. Ya no viene en burrito, viene en caballo, viene con espada, viene como el general de los ejércitos celestiales. Oh, mi hermano, el diablo va a estar fregado en ese tiempo, y la bestia, hermanito, porque después de la bestia el falso profeta, después el turno es del diablo, hermano. También va a ser lanzado al lago de fuego. Y le voy a decir algo que es otro tema también, para que usted vea que esto es largo de aprender. Después de eso, capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco. Para todos aquellos que niegan a Jesucristo, también irán a ese lugar de tormento eterno. Hermano, pero repito, si tú permaneces fiel, si nosotros permanecemos fieles, aun a pesar de las cosas que estamos viviendo, nunca nos alejamos del Señor. A mí me da mucha tristeza. Oye, es fácil alejarse del Señor, fácil culpar. Que ese pastor, que estamos ocupados hasta en ofender, en insultar, en vez de estar leyendo la Biblia, hermano, en vez de estar acercándonos más al Señor. Por eso me alegra este tiempo de poderte enseñar, de poderte hablar. Espero que de una manera sencilla, que he intentado dártelo acerca de la gran tribulación. Te repito, hay mucho más para hablar. Mire cuánto tiempo estamos aquí y estoy corriendo. Imagínate hablar más. Vamos a hablar poco a poco, vamos a ir hablando, construyendo. Te dije, esto de las 70 semanas, este libro que Dios me permitió escribir hace tiempo, lo voy a volver a enseñar ya más ampliado, más revisadito. Y si usted que lo quiere tener, vamos a ver cómo lo hacemos llegar, pero va a aprender de las 70 semanas. Usted se va a dar cuenta, va a amar la Biblia, se va a dar cuenta que toda la Biblia es verdad. Hermano, va a entender que Dios no es porque va a castigar porque quiere y le da gana y le gusta ver sufrir a sus hijos. No, es porque Él mismo busca, el hombre mismo va. A mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué Dios manda al infierno? No es que Él envía al infierno, el hombre se dirige a Él. Más bien Dios no quiere que el infierno sea para el hombre. Eso lo ha creado para el diablo, para la bestia, para el falso profeta, para los demonios. Pero el hombre se conduce porque quiere. Hoy el Señor está con los brazos abiertos recibiendo al mundo, a sus hijos que se han alejado del Señor. Por eso es importante aprender la palabra. Si usted quiere aprender el tiempo, el periodo de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, la semana de Daniel, los 7 últimos años, donde va a ser un periodo de sufrimiento, donde va a ser un periodo de muchas cosas cumplirse en el libro de Apocalipsis, le invito a leer desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. 6 al 18. Imagínense si leo todo eso, hermano. 6 al 18. Ahí está y describe toda la tribulación de 7 años que va a venir sobre el mundo entero. Escribí hace tiempo un libro acerca de los jinetes del Apocalipsis y lo voy a volver a enseñar. Escribí otro libro acerca de la segunda venida de Cristo
No logré publicarlo, pero está en mi computadora escrito ese libro. Lo voy a enseñar. Necesito de verdad transmitir todo esto a ustedes porque son tiempos importantes que necesitamos hoy más que nunca aprender la palabra por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando. Tal vez para alguien que me ve medio desconfiado, dice, ¿quién es este pastor? Primera vez que lo veo. Yo le voy a decir algo. Yo me convertí hace años atrás. Yo me formé en instrucción bíblica y teológica, y lo digo así con todo temor y orgullo. Ese orgullo, no sé cómo lo tomará usted, ¿no? Gratitud, mejor, eso, gratitud, temor a Dios y a las asambleas de Dios. Yo fui formado en palabra y fui por muchos años pastor de las asambleas de Dios de Bolivia. Todavía mi nombre, mi registro está ahí. Estoy en actitud pasiva, no recuerdo muy bien, junto a mi esposa. Hoy ya no somos más parte de las asambleas de Dios, no porque nosotros queramos, porque Dios nos dio un ministerio aquí en Brasil, en San Pablo, que es el ministerio Adonía, con personería jurídica, todo ello. Por eso yo sé dónde está cimentado y fundamentado mi fe y mi doctrina: en la palabra de Dios. Eso al menos mis pastores, mis líderes en esa época, mis maestros, cuando yo he estudiado en el teológico, me enseñaron. Y hasta el día de hoy trato de seguir esa regla, de seguir las escrituras con temor, para poder enseñar esto que estoy enseñando hoy y otras enseñanzas que estoy trayendo. Esto quería y sentía en mi corazón hablar al final, para que algunos que de repente no me conocen sepan quién soy yo, ¿no? Esa es mi identidad, ¿no? Y lo digo, no me considero un erudito, un maestro, no tengo un certificado de doctor en divinidades ni nada de eso. Si alguien me está viendo que ha sido mi maestro, puede hasta decir, pero si a ese le conozco, mi alumnito era así, no importa, eso soy. Pero sí, hermano, soy un amante de las escrituras, me gusta estudiar la palabra, he invertido mucho en libros, tratando cuidadosamente de seleccionar aquellos que están alineados a la doctrina pura, a la doctrina verdadera, a la doctrina bíblica. Está ahí grabado, esto no se va a borrar. Cualquiera tiene la libertad de poderlo ver, pero con una recomendación. Puede que alguno diga, a mí no me han enseñado eso, a mí me han dicho esto otra cosa. Escudriña las escrituras, escudriña la palabra, sigue escudriñando. El Señor nos dio ese permiso. Escudriñad las escrituras, mediten en ella, dijo el Señor. Por eso no es solamente leer, hay que escudriñar y hay que meditar. A mí me encanta, hermano, escuchar a uno, escuchar a otro, escuchar a otro. Yo escucho, a ver qué dice ese pastor, qué dice ese teólogo, qué dice tal. Tengo algunos libros de ellos. Pero por encima de todos esos libros y auxiliares que hay para nuestro crecimiento y conocimiento bíblico, hermano, ninguno de esos puede suplir las escrituras. Por eso es lindo leer la Biblia, y en la Biblia encuentra todo lo que hoy le he enseñado a usted. Espero que haya sido de bendición. Déjeme orar por su vida. Y de veras, termino diciendo esto: la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí en la tierra, porque antes de que eso suceda, la Biblia describe y dice que la iglesia va a ser arrebatada a los cielos, porque Jesús va a venir solo hasta las nubes. La segunda venida de Cristo tiene 2 etapas, hasta las nubes, para arrebatar a la iglesia, y luego va a suceder ciertos eventos aquí, pero también va a suceder eventos maravillosos en el cielo, con la iglesia, y aquí en la tierra, con el pueblo judío y los que se queden y los que todavía se van a convertir al Señor. Y luego al periodo final de los 7 años, Jesús no vuelve solo, vuelve con la iglesia que fue arrebatada para reinar tal como Él lo prometió. ¡Aleluya! Ese es un momento glorioso y maravilloso que usted tiene que soñar, tiene que esperar, y no puede perder su fe. Puede escuchar muchos que le digan mentira, no pasa nada, pero sabe una cosa, esta es nuestro documento, esto que es la Biblia, es nuestra palabra fiel y verdadera de parte de Dios. Porque si aquí no estuviera registrado hechos que ya se han cumplido y están aquí, hermano, y lo más importante,
si Jesús no hubiera resucitado y no estarían registrados estos escritos inspirados por el Espíritu Santo, hermano, yo no estaría sentado aquí. Estaría bailando, me haciendo de mi vida cualquier cosa. Pero no, sé lo que el Señor enseña para que yo aprenda. Y sé que aún como hombre que soy falible, que he caído en tentaciones y en pecado, lastimando no solo a mi familia, no solo a mi esposa, no solo personas, sino principalmente a Dios. Aquí en esta escritura encuentro también a alguien que sabe restaurar y sabe enseñar sus caminos, aún con disciplina, con dolor crecemos a veces. Por eso yo sé de un Dios santo, un Dios misericordioso y un Dios justo también. Mi hermano, le animo a conocer a ese Dios. Señor, yo quiero agradecerte por darme el privilegio y la oportunidad de enseñar esta palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos que se han sacado el tiempito y han estado este tiempo por más de una hora aprendiendo esta palabra, Señor. Guárdalos, bendícelos, te ruego. Y Señor, que podamos deleitarnos una vez más repitiendo y otra vez más aprendiendo esta enseñanza, y abre el corazón de tus hijos para que ellos se puedan arrepentir, para que ellos puedan entrar a cuentas contigo, Señor, principalmente por aquel que aún siendo hijo de Dios lo toma todo a la ligera, no toma en cuenta estas cosas, piensa que esto es fantasía, no existe. Tu palabra es tan verdadera, Señor, y que viene el día, aún viendo nuestros ojos lo que pasa hoy, no creemos ni así. Perdona esa actitud, Señor. Ten misericordia de esta nación Brasil, porque hay un remanente, hay un pueblo que sí está humillado, está orando y están esparcidos aquí en todo Brasil. Atiende el clamor de ese pueblo y ten misericordia de esta nación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, al igual que las otras naciones, que puedan poner su mirada y sus ojos y su fe en Jesucristo y ser salvos. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, diga: Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Yo quiero hoy entregarme a ti, entregar mi corazón a Cristo. Dígalo, sí. Si usted ha entrado por primera vez, entregue su vida al Señor. Dígale: yo te entrego mi corazón, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona todo lo malo que hice. Señor, te ruego, entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por tu palabra y gracias por hacerme tu hijo y gracias por darme el Espíritu Santo que me ayudará a caminar en tu voluntad, me ayudará a conocerte día a día. Gracias, Dios. Hago esta oración de fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.